Buenas noches, amigas y amigos de Primer Plano. Nuestro invitado de hoy es el doctor Reinaldo Figueredo, quien está en el centro de todo este problema de la partida secreta y los 250 millones que, según algunos, embolsilló el presidente. ¿Qué nos dices tú sobre eso? ¿Cuál es la verdad de lo que pasó ahí? Mira, Marcel, yo creo que este último huracán que se ha armado en el país tiene mucho que ver con una percepción colectiva de para qué servimos los venezolanos, para qué sirve nuestra democracia, para qué sirven sus instituciones. Porque desde hace tiempo vengo observando como actor en la vida pública nacional y también como observador de esta vida pública, que pareciera que nosotros queremos llamar la atención del mundo entero por ser lo peor de los peores. Y por lo tanto, si hay que poner en duda una actuación de un jefe de Estado, se le pone desde la A hasta la Z y no se le reconoce absolutamente nada, porque esa es la forma de hacer una transición, me pregunto. Ahora, tu pregunta es muy específica. Mi respuesta quizás no es tan específica por las limitantes que existen sobre el particular. ¿Cuáles limitantes? En primer término, lo que tiene que ver con gastos de seguridad del Estado están enmarcados dentro de unas leyes, de unas normas que requieren estricto cumplimiento. Hay sospechas importantes, pero no he visto en ninguno de los señalamientos que he podido apreciar hasta ahora, trátese de las tantas instituciones, Comisión de Contraloría, Fiscal General de la República, Contraloría General de la República, actuación de la causa R frente a la Corte Suprema de Justicia para intentar un antejuicio de mérito al presidente, donde hicieron varias acusaciones, CanTV, 250 millones, etc. Y ahora la última, la actuación del fiscal por ante la Corte. Pero no he visto en ninguno de los elementos un señalamiento específico de algún hecho indebido, específico, comprobado y debidamente sustentado para que haya una acción correspondiente. Yo creo que es importante este preámbulo que tú has hecho en el sentido de plantear la posibilidad de un elemento político en la discusión del tema de la partida secreta, y yo no dudo que lo haya. No, yo por lo menos personalmente no tengo la menor duda de que indudablemente hay mucho de político. Pero independientemente de lo político, hay una serie de hechos que ocurrieron y de contradicciones en los testimonios de los funcionarios que han estado participando que llaman mucho la atención. Aunque no es el primero cronológicamente, indudablemente el de más impacto es la renuncia del Procurador General de la República. Porque el Procurador General de la República en este caso es el abogado del presidente y es el defensor de los intereses patrimoniales de la República. Y cuando el propio abogado del presidente le dice que renuncia porque considera que le han ocultado la verdad, que lo han engañado, algo muy grave está pasando. Porque Nelson Socorro no es un improvisado, Nelson Socorro es una persona seria, con una tradición en el mundo jurídico venezolano, en el mundo académico, en el Congreso de la República. O sea, estamos hablando de un abogado serio, ejerciendo un cargo importantísimo, que le dice al presidente, me voy porque usted me está mintiendo. Entonces, eso a mí personalmente me llama profundamente la atención. Entonces, me leo los papeles. Y en los papeles me encuentro con que el 22 de febrero... ¿Me permite que te interrumpa ¿Cómo no? un solo momento antes que llegue a lo específico? Porque yo creo que has hecho una reflexión importante. En la época en que estaba sucediendo la tramitología que hoy en día se está escudriñando con una lupa por varias instancias, recuerdo que en este mismo canal de televisión hice un primer plano contigo. Recuerdo algunos episodios de ese primer plano que me diste una buena lección.
y la asimilé. Y yo lo traigo a colación porque solamente quiero resaltar una cosa. Yo recuerdo que te dije en el contexto de ese programa que los venezolanos estábamos desinformados, intrínsecamente desinformados. Yo, por ejemplo, siendo el asesor del presidente Pérez en su campaña, y él iba a ser el próximo presidente, no tenía, por ejemplo, acceso a ver la información que debían recibir todos los venezolanos sobre las cuentas del Banco Central, porque alguien decidió de que no era conveniente que se publicara. Recuerdo que en el programa te planteé, por ejemplo, que nosotros fuimos al exterior y no sabíamos recolectar la información de la banca comercial sobre cuáles eran las cartas de créditos que habían sido otorgadas para saber si íbamos a hablar con los japoneses porque habían dado las 2/3 partes o la tercera parte. No sabíamos. Aquí se ha deteriorado tanto la fibra de funcionamiento del Estado que hasta los propios ministros les esconden información, pero no porque existe un propósito maligno, malévolo, maquiavélico, sino sencillamente porque somos así los venezolanos. Nos gusta hablar paja. Bueno, yo en ese caso de la deuda, perdona esta breve desviación, pero yo no creo que fue porque los venezolanos somos superficiales y habladores de paja. En el caso de la deuda yo sostengo, y tú me lo has oído en muchas oportunidades, y los televidentes también me lo han oído muchas veces, que ha sido deliberado. La primera renegociación de la deuda es uno de los actos más perversos contra la República en toda su historia, desde 1810 hasta hoy. Y creo que los responsables de eso nunca han tenido el valor de explicarle al país por qué lo hicieron. Porque saben Yo creo muy que es bien bueno que eso se ventile oportunamente. Que actuaron defendiendo otros intereses que no eran los de Venezuela. Y por eso yo creo que el país siente el desprecio que siente por ellos hoy en día. Pero el caso de la partida secreta es distinto. Tú decías que no había señalamientos concretos de hechos irregulares. Entonces yo te decía, el primer señalamiento concreto de comprobado, un hecho ¿no? Yo no he dicho que no sean Yo te voy a decir otro. Concretos han dicho muchas cosas, pero comprobado. Ok, comprobado tenemos que el Procurador General de la República, que es una persona seria, o sea, el doctor Socorro es un hombre serio, que desempeñaba su cargo con mucha dignidad y que dio una opinión y después se dio cuenta por una serie de publicaciones de que le habían ocultado información. No sé si se lo habían ocultado, por lo menos... Bueno, él dice que no se la habían dado. Bueno, no sé, pero no sé, porque yo también vi un programa donde Gonzalo Pérez Hernández le agarró y le enseñó unos papeles y unas cuestiones, y entonces sobre esa base se construye toda una teoría. Se dice, aquí hubo una intención oculta, malévola, para no enseñarle, para que él se pronunciara, un tipo honesto, incluso pudiéramos interpretar hasta ingenuo, porque aquí la honestidad la quieren poner de sinónimo de ingenuo o de torpeza. Alguien por ahí utilizó una expresión, que no lo voy a decir, de que yo no era tan torpe. Quizás era torpe, pero no tan torpe. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver algunos hechos concretos. Creo que el 22 de febrero de 1989 se reúne un Consejo de Ministros para aprobar un cambio de una transferencia de una partida. Una rectificación. Una rectificación de partida a la partida de gastos de seguridad y defensa del Estado. Esa solicitud de Yo creo que es bueno explicarle a los venezolanos qué es una rectificación de partida muy sucintamente. En el presupuesto de todos los años se establece un porcentaje por ley que el presidente de la República en Consejo de Ministros puede hasta un 5% hacer transferencias por rectificaciones dependiendo de las prioridades que puede. Al día siguiente, 2 días después, por ejemplo, hay una inundación, un terremoto en el país, Dios no lo quiera, y no están previstos los recursos en el ministerio correspondiente, entonces se toman una determinación de transferir 500, 1000, 1500, 2000, 10.000 millones de bolívares. Y no se puede decir con eso, caramba, apenas al principio ya se está haciendo rectificaciones. Tienen que haber elementos de juicio para hacer esa rectificación. Y eso se hace por conducto de una normativa claramente establecida y reglamentada. Dicho sea de paso, yo establecí un reglamento, valiéndome de la experiencia que tenía el gobierno del presidente Luxuncho con respecto a esas rectificaciones, 15 días antes, para asegurar que cualquier rectificación se originara por el despacho correspondiente y no mediante simple cuenta con el presidente de la República, sin recaudo que lo sustentaran
y sin los trámites. Y en ese reglamento estaba taxativamente señalado que no se admitiría a nivel de Consejo de Ministros como no se ciñera a este normativo. Eso es lo que quería decir como un elemento aclaratorio. Eso que tú acabas de señalar está además regulado en la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario y en la Ley Orgánica de la Hacienda Pública. Desde luego. De acuerdo a la normativa legal vigente que tú acabas de señalar en este momento, el ministro del ramo, que en este caso era el ministro de Relaciones Interiores, debía solicitar la opinión de la Oficina Central de Presupuesto, la OCPRE, y con esa opinión ir al Consejo de Ministros y pedir la rectificación de partida. Sin embargo, el doctor Izaguirre declara en el Congreso que él fue sorprendido en el Consejo de Ministros cuando se presentó esa rectificación de partido. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede haber sido sorprendido si para presentar la rectificación de partida él tenía que haberse dirigido previamente al director de la OCPRE, obtener la opinión favorable de la OCPRE y con esos recaudos ir al Consejo de Ministros? Entonces, de ahí salen dos conclusiones. Una, o el doctor Izaguirre miente cuando dice que se enteró. No miente. No, yo no estoy diciendo que sea una, yo digo las opciones. Sí. O él miente cuando dice que él se enteró en ese Consejo de Ministros de la rectificación de partida, o quien hizo el trámite no fue él, sino la ministra de Hacienda, la doctora Egley Iturbe. Y entonces él se enteró ahí. Bueno. Pero ese es el primer trámite extraño. Déjame hacerte la lista. No, pero es que yo creo que es importante, si vas a hacer varios señalamientos, que yo tenga la oportunidad de precisar en la medida que puedo aclarar algo, porque yo creo que es lo que le interesa a los venezolanos, de precisar algo. Acabo de decir que existe un reglamento que fue circulado y aprobado, por cierto, en Consejo de Ministros, porque no fue un punto de cuenta que yo llevé a Consejo de Ministros 15 días antes de cómo se hacían las rectificaciones. ¿Por qué se emitió ese reglamento? Ese reglamento se remitió porque con frecuencia las urgencias que tenían los despachos lo hacían directamente con el presidente de la República en cuenta, sin pasar por mecanismos de coordinación. Y se estableció que la norma que debía seguirse es que hubiera un mecanismo de coordinación, porque de repente podía quedarse a mitad de camino tantas rectificaciones que ya no tenía margen para una emergencia que hubiera podido surgir. O sea, hay las gestiones de los ministros con relación a su presupuesto y evidentemente la solicitud para poder completar algunas de las actividades que tienen pendientes. Izaguirre dice esto y esto lo han tomado algunos dirigentes políticos como un elemento que o miente Izaguirre o alguien hizo algo a espaldas de Izaguirre. Mire, yo tengo el mejor concepto del doctor Izaguirre. Y creo que el doctor Izaguirre no es capaz de mentir. Ahora, que hay algunas contradicciones, sí las hay las contradicciones. Pero, por ejemplo, yo puedo certificar, y no basta sino que ir a los archivos de 22 ministerios, incluyendo el Ministerio de Relaciones Interiores, para que vea que en la carpeta correspondiente a los recaudos que van, cuando se va a un Consejo de Ministros, 48 horas antes estaban todos los recaudos correspondientes, ajustados a las normas legales y específicamente al reglamento al cual hice referencia hace un momento. Que el doctor Izaguirre no haya tenido él personalmente oportunidad de analizar lo que hicieron en su despacho sus directores y sus asesores, eso habrá que preguntárselo al doctor Izaguirre. Pero no por eso necesariamente va a agarrar y concluirse de que él viene, se sienta en el sitio del Consejo de Ministros, que por cierto estaba a la derecha mía, porque yo me sentaba al lado del presidente como ministro de la Secretaría de la Presidencia y él a la derecha como ministro del Interior. Y habría que ver incluso si esa sorpresa fue expresada con ocasión de ese Consejo de Ministros. Pero aquí no estoy tratando de insinuar ninguna cosa, sino simple y sencillamente de ubicarnos dentro del contexto de los acontecimientos que se sucedieron hacia finales de febrero, antes del 27 y 28 de febrero y después del 27 y 28 de febrero, que por supuesto involucraron profundamente la actuación del ministro del Interior, de la Secretaría de la Presidencia y unos cuantos despachos más. Entonces tenemos que por razones que no están claras,
el ministro Izaguirre ha dicho que él no recuerda, que él fue sorprendido con ese Bueno, documento. eso se puede aclarar. Eso se puede aclarar y se aclarará, me imagino, en los tribunales. Ok, segundo punto. Entre los anexos al acta del Consejo de Ministros, en la que se aprueba, de la reunión en la que se aprueba la transferencia, la rectificación de partida, se dice específicamente, se señalan 3 renglones en los cuales se van a gastar los 250 millones y se dice que es para gastos de seguridad y defensa en el territorio de la República de Venezuela. Por cierto, ese es un anexo que tardó mucho en salir, o sea, no salió en la primera andanada de papeles. Estás hablando algo del OCPRE, ¿no? Sí. Sí, yo Entonces, lo vi ahí se dice recientemente. que para gastos en la República de Venezuela. Entonces, aquí empiezan las sorpresas de uno. Si es para gastos en la República de Venezuela, ¿por qué funcionarios subalternos, sin el conocimiento del ministro Izaguirre, en el caso del Ministerio de Relaciones Interiores, y funcionarios muy importantes dentro del Ministerio de Hacienda, solicitan una conversión de esos bolívares en dólares a la tasa preferencial de 14.50? Eso nadie se lo ha explicado al país. En tercer lugar, cuando... ¿Quieres que te haga un comentario sobre ese Si particular quieres, o prefieres? como tú prefieras. Bueno, yo vine a ver recientemente creo que es un documento de la OCPRE. Es un anexo a la resolución del Consejo de Pero es Ministros. un documento de la OCPRE. Bueno, yo me imagino que esto tendrá que ser visto como está ahora. Recuerdo que cuando hablamos sobre este programa te dije que tenía una limitación inmensa. Espero no defraudar a los televisores en un programa tan prestigioso como este, porque no se trata de que no quiero decir. Yo quiero decir la verdad, yo quiero. Pero también tengo responsabilidades de Estado y tengo también restricciones importantes. O sea, a mí se me ha hecho una imputación junto con el presidente de la República y el ministro Izaguirre ante la Corte Suprema de Justicia para un antejuicio de mérito. Y tengo detrás a varios abogados que me dicen lo que puedo decir y lo que no puedo decir. Entonces, quizás algunas inhibiciones mías están más en función de este hecho, que por supuesto me ha creado mucha consternación y mucho malestar en el seno familiar, pero yo lo voy a enfrentar, como siempre he enfrentado mis cosas. Entonces yo creo que ese punto específicamente también quedará suficientemente aclarado en la instancia judicial correspondiente. Pero el hecho es que hoy en día conocemos, Sí. y no fue el gobierno quien lo presentó, porque yo creo que mucho del origen del problema está Desorden, en la desorden. insinceridad. Perdóname, pero más que insinceridad, perdóname, Marcel, por eso traje a colación, porque estábamos hablando el 19 de marzo del 89, y estábamos hablando con relación a cosas sumamente importantes: desinformación, desorden, lasitud. Ahora, hay lasitud para cometer hechos y hay lasitud producto de cómo somos. Yo me temo que es más de cómo somos que no para cometer hechos. Pero no quiero poner en esto diciendo, ay, son todos Sí. unos dulce palomas. No quiero poner eso. Tercer hecho concreto. El Ministerio de Hacienda Sí. autoriza la conversión de dólares a través de la Oficina de Régimen Sí, de no hay Cambio nada de ilícito Diferencial. en eso, absolutamente No, nada ilícito. pero cuando le remite la orden al Banco Central de que entregue los dólares, en el documento dice que es para cancelar una carta de crédito. Y eso no lo he visto, Marcel. bueno, No. en el documento, en la solicitud ya de que le entreguen los dólares al Ministerio de Relaciones Interiores, se señala que es para pagar una carta de crédito. El procedimiento que se aplicaba hasta ese día para esa materia era que cuando se autorizaba una conversión de bolívares en dólares para pagar una carta de crédito, era el Banco Central directamente quien le pagaba al banco beneficiario de la carta de crédito. Y la persona que estaba, o por cuya cuenta se estaba cancelando la carta de crédito, lo que hacía era que le entregaba al Banco Central los bolívares equivalentes a esos dólares que iba a cancelar el central. O sea que no sé por qué razones, ahí se puso que el procedimiento era para cancelar una carta de crédito, lo cual es una falsedad, y no se cumplió el procedimiento que existía. Fíjate, Marcel, tú estás haciendo ese planteamiento y no tengo la menor duda que te has documentado y que has discutido esto a fondo, porque yo te
conozco pues como persona no solamente estudiosa, seria y capaz, sino que no eres capaz de estar levantando así frente a todos los venezolanos en un programa como este falsos conjeturas o conjeturas. Yo no conozco eso y además no tengo por qué conocerlo porque no concierne No al tiene nada que Ministerio ver con el Ministerio de de la la Secretaría de la Presidencia ni a mi actuación dentro de esto. Pero estoy absolutamente confiado que si esto que tú dices es así como tú lo dices, en la instancia correspondiente tendrá que ser precisado y será precisado. Y no es como trataron de por allí dejar la cosa para que entonces el procurador emitiera una opinión y se salvara este y se salvara lo otro. No, esto tendrá que salir con la transparencia del caso y con las limitantes que fija la ley, porque hay limitaciones establecidas por ley muy concretas. Esa es la única limitación que existe, que probablemente no le va a dar la satisfacción a que los venezolanos conozcan el más mínimo centavo que sea utilizado correspondiente a esa partida conforme a la ley que la rige. Caemos en el cuarto señalamiento concreto y ya todo lo que pasa de ahora en adelante a quien concierne es al Banco Central de Venezuela. Así es. El Banco Central de Venezuela recibe una orden del Ministerio de Hacienda de que para cancelar una carta de crédito pague esos 17 millones de dólares, que es el equivalente de 250 millones de bolívares, a la tasa de 14.50, que era la vigente. Incumpliendo los reglamentos, el central resuelve que no paga ninguna carta de crédito, a lo mejor no se la presentaron, no existía, sino que le va a pagar directamente al director del Ministerio de Relaciones Interiores, señor Carlos Vera. La partida estaba bajo custodia y responsabilidad del Ministerio de Relaciones Interiores. Y así había sido aprobado en el Consejo de Ministros. Y así decía la solicitud de conversión de dólares que introdujo el Ministerio de Hacienda. Y así lo ha dicho el ministro del Interior también. Ahora, por razones que nadie conoce, el dinero primero no se entrega de un... Bueno, sí se sabe por qué no se entregó de un solo golpe, porque no tenían la disponibilidad. Y porque 17 millones de dólares en billetes debe ser varias limusinas de billetes, ¿no? Entonces yo entiendo que lo den en parte. Lo que no entiendo, y nadie ha explicado, es por qué ese dinero se le entrega al señor Vera del Ministerio de Relaciones Interiores y al señor Barreto Leiva del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia. Así es. Ahí empieza toda una galleta de a quién se le dio el dinero y todos no han hecho más que contradecirse desde el primer día. Barreto dice que te entregó el dinero a ti, eso es correcto. Vera dice que él recibió el dinero, Izaguirre dice que el dinero estuvo bajo su custodia. Total que nadie sabe, porque el gobierno en esto ha tenido como 7 voces diferentes, con lo cual ha contribuido a toda esta enorme confusión que existe. Pero lo más grave ocurre cuando el gobierno resuelve acabar con Recadi, pero resulta que el dinero no lo habían entregado todavía, porque no lo tenían. Entonces, terminado Recadi, cancelado Recadi, varios ¿Cuándo fue días... eso? ¿Cuándo se canceló Recadi? Yo no a mediados de marzo. Mediados de marzo, o sea, antes de 20 de marzo, por allí. Antes. El 21 de marzo, y están las planillas selladas que también han tardado mucho en aparecer, ¿no? Pero primero aparecieron con un sello que no se veía muy claro, después no se sabía qué era lo que quería decir el sello, pero ya apareció una más clara, con su sello del 21 de marzo. Fecha en la cual se paga el dinero. El 21 de marzo, los dólares le costaban al Banco Central 36.55. De manera que para pagar esa orden, que ya está cuestionada por una serie de razones, el Banco Central resuelve tragarse una pérdida de 400 millones de bolívares. Primera irregularidad. Perdóname, Marcel, perdóname, pero yo creo que aquí estás orientando en una forma que vas a confundir. Perdóname que te lo diga así, dilo con que toda vas a confianza. confundir a los venezolanos. Las operaciones, según lo que yo he visto, también los recaudos no las he estudiado tan acuciosamente como tú. Lo estoy haciendo ahora. Yo estaba ocupado hasta hace 4 días en la Comisión de la Verdad y yo estaba metido a fondo en la Comisión de la Verdad. Pero déjame decirte una cosa. Tú lo sabes mejor que nadie, que cuando tú dispones de 250 millones de bolívares y lo canjeas, o sea, compras divisas y las pones como entiendo yo que se pusieron contra el Irving Trust Company,
quiere decir que el Banco Central no tiene absolutamente nada que ver, ni está comprando en la calle, sino sencillamente está haciendo de acuerdo con las normativas de ese momento. Okay. Las divisas que los venezolanos obtienen a través de la exportación de petróleo, todo eso, y que existía un régimen perfectamente legal, perfectamente establecido para venderle para gastos corrientes a la administración pública aquellos gastos que se iban a efectuar en el exterior. Y eso fue lo que se hizo. O sea, que tú digas que después vinieron los billetes que estaban en tránsito y que ya se había acabado Recadi y que entonces esos billetes tuvieron que comprarlos, entonces eso tendría que estar una referencia contable en el Banco Central que le costaron tanto. Y tú sabes que eso no existe porque eso no opera así. Eso no existe porque no quieren que aparezca así. No, perdóname. No, es que te voy a aclarar el punto, porque tú dices que los compraron antes. Bueno, que los habían comprado. Se giró contra el Irving Trust. Okay, pero ese cheque se anuló. No, perdóname. Según me dijo Tinoco a mí, en el mes de noviembre, porque en el mes de noviembre yo sostuve una conversación con el presidente de la República y por primera vez veo una fotocopia de un cheque de 16.700.000 y tantos mil dólares. Yo lo veo, me sorprendo, es la primera vez que yo veo este cheque. Y como yo he tenido práctica bancaria, porque yo trabajé 3 años siendo joven en el Citibank, lo primero que dice, ¿dónde está el reverso? Yo lo que vi fue el anverso de una fotocopia en el mes de noviembre del año pasado. Y yo quiero saber quién cobró esto, porque no se emite un cheque a nombre del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia que yo me vaya a olvidar. Yo te señalo... ¿Qué decía el reverso del cheque? Bueno, no había, la fotocopia no había. Entonces me comentó el presidente, no existe esto aquí. Entonces, pocos días después, y así lo hice en una declaración creo que fue en la comisión, no recuerdo dónde, porque si no fue en la comisión tiene que haber sido en el tribunal, y en el tribunal no puedo decir lo que digo, porque me dicen otra vez los abogados, cuidado que eso es secreto sumarial. Bueno, yo te voy a decir lo que no es secreto sumarial. Pero perdóname, pero te voy a decir esto. Yo me encontré con Tinoco, y yo le pregunté a Tinoco sobre, mire, yo vi una fotocopia de un cheque, me dijo, eso quedó sin efecto y quedó canjeado contra otros operativos que se hicieron en el Banco Central. Yo no había visto, sino simplemente me enseñaron un cheque. Yo quería saber si estaba el endoso mío, que a mí se me había olvidado. O sea, como si yo recibo todos los días un cheque por 17 millones de dólares y se me va a olvidar, o todos los días me van a entregar 2 millones de dólares y se me va a olvidar. O sea, me dio amnesia, ¿no? Una cosa no tiene sentido de ninguna naturaleza. Yo quería verificar qué había pasado. Después, mucho después y recientemente, es que yo he tenido que venir a sentarme ahí en la Comisión de Contraloría y me han empezado a enseñar papeles y papeles y papeles. Y también he ido a Miraflores a recabar cuál fue la respuesta que dio el presidente de la República a través del ministro de la Secretaría para verificar qué es lo que hay, o sea, para documentarme. Y para documentarme en este caso, por Dios, porque el fiscal me metió en el combo y estoy yo metido en la Corte Suprema. Por supuesto que estoy sumamente molesto y sumamente disgustado, porque yo quiero saber por qué estoy yo metido en esto. Y yo lo sé hoy en día, y lo sé, lo estoy diciendo taxativamente, porque un señor, sí, un señor, Barreto dice que fue por orden mía y que me hizo entrega. Por cierto que estás hablando en tu exposición del día 21. Yo vi ese documento del día 21 en el Banco Central. El día 21 se dice que se entrega en efectivo esos, no sé cuántos kilos dijiste, si 2 millones son, no, son como 21, 100, 20 millones son 210, menos 4 millones son 170 y tantos kilos. Sí. Ese día tú no estabas en Venezuela, eso también lo verifiqué. No estaba en Venezuela. Sí, eso me consta. Estaba pronunciando un discurso en Washington, donde intervino el señor Baker, que era secretario de Estado, intervino el ministro de Finanzas de México e intervine yo. Me fui el día 19, después de haber grabado tu programa. Agarré y me fui. Cumplí el domingo mismo una serie de reuniones, el día lunes una serie de reuniones y hice mi presentación. En esos días yo no estaba aquí, pero entonces de repente aparece, porque eso sí lo vi en la Comisión de Contraloría y se lo pregunté a Nelson Chiti, que dice que actúa con toda rigurosidad. Y debo reconocer que sí, que está actuando con rigurosidad.
pero tampoco podemos olvidarnos que estamos en un periodo preelectoral y que si se puede sacar punto a alguna cosa se le saca. Cuando él me hizo la pregunta y yo vi esa planilla, porque la vi por primera vez cuando me la enseñaron allí, para decirme la firma, yo le dije, bueno, dígame una cosa, ¿qué es lo que vale aquí? El sello del Banco Central que dice esto con la firma del señor, creo que es la del señor Vera, o la fecha de 17 que tiene escrita máquina arriba. Entonces, estas cosas no se pueden tratar así. Entonces, el problema que tenemos es que el Banco Central incurrió en una pérdida de 400 millones. ¿Por qué lo digo? Porque el día que pagó, ese era el cambio vigente. Tú me habías dicho antes que existían unos cheques que le cargaban a la cuenta del Irving Trust esa cantidad, pero resulta que esos cheques, Reinaldo, eran fraudulentos todos, porque esos cheques eran para pagárselos al Ministerio de la Secretaría, que no es arte, que no tiene arte ni parte en esto. Perdóname, porque yo creo que es importante. Ya veo por dónde estás hilvanando la cuestión. Yo estoy de acuerdo que lo que ha dicho el ministro Izaguirre, que no dio ninguna orden, parece ser exactamente lo que ha ocurrido. Entonces, no entiendo qué ocurrió en el Banco Central, yo no lo entiendo. Pero yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, allí hubo asuntos inexplicables, ya iba a decir irregularidades, no me atrevo a calificarlas como tal, porque primero tengo que tener conocimiento y tienen que verificar, por lo menos lo que me van a asesorar a mí en materia jurídica, si es ilegal o no es ilegal. Yo no me voy a poner aquí a hacer pronunciamientos en lo que no me compete. Lo que yo puedo decir es que no tenía conocimiento en eso y espero probarlo para el rescate de mi honor personal y el de mi familia, espero probarlo oportunamente. Y quienes me hayan metido en este lío van a tener que responder por las actuaciones, cualquiera que haya sido la motivación que hayan querido. O sea, lo que dice el señor Barreto va a tener que oportunamente aclarar su por qué dijo lo que él dijo. Es más, yo planteo lo siguiente, ¿es la verdad de Barreto contra la verdad de Figueredo o contra la verdad de fulano y de sutano? Yo estoy dispuesto a someterme en cualquier instancia que se quiera, pero eso sí, de una instancia técnicamente competente, de aquí o del exterior, a un detector de mentira. Yo estoy dispuesto a someterme a ver quién está diciendo la verdad. Pero lo fundamental aquí es que se emitieron unos cheques fraudulentos, porque se emitieron unos cheques a nombre del Ministerio de la Secretaría que no tenía nada que ver con esto. Eso lo decidirá y no existe ninguna instrucción. El tribunal lo decidirá si es fraudulento o no. Entonces, como no, el dinero era del Ministerio de Relaciones Interiores, no se podían hacer los cheques a nombre del Ministerio de la Secretaría. Perdóname, lo que sorprende es que el Banco Central, y esto no es un peloteo, ahora van a decir que para allá, no, lo que sorprende es que el Banco Central no tenga por escrito, salvo un garabato que he visto que Vera ha dicho que eso no es ni siquiera su letra, que tenga por escrito, con una firma autorizada, una autoridad correspondiente para disponer de 17 millones de dólares de los venezolanos. Eso sí me sorprende. Ahora, de que a través de un instrumento ilegal se le hizo una transferencia al Ministerio de la Secretaría de Presidencia, falso de toda falsedad. Absoluta y totalmente falso de toda falsedad. Okay. Luego los cheques no pueden ser válidos. Luego el día que el Central compró los dólares, eran los dólares del mercado libre y el Banco Central debe responderle al país por 400 millones de bolívares que se perdieron ahí en un fraude. Porque estamos hablando, Reinaldo, de un fraude. Yo no estoy diciendo que tú te has metido en él, es más, yo no creo que tú tengas nada que ver con eso. No te lo agradezco. Pero ahí hubo un fraude que se cocinó en algún momento entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, pero yo diría que sobre todo dentro del Banco Central. Y entonces viene lo de siempre, que hay unos vivos que tratan de echarle la culpa a los de abajo y los de abajo ni siquiera les dan chance de que se expresen. Claro, con el disgusto que me están viendo, los que me están viendo en televisión, a enfrentar esa infamia. Y la voy a enfrentar con todas sus consecuencias. Pero como están en los tribunales, primero los tribunales y después veremos. Entonces, fíjate, yo me vine y me he hecho una reflexión de las motivaciones que pudieran haber estado detrás de estas cosas un poco raras y de las responsabilidades de cada quien.
Y yo creo que hemos llegado a la hora de la verdad. Y a la hora de la verdad yo estoy de acuerdo que tú hagas señalamientos como este y que eso se ventilen en el tribunal correspondiente. No es necesario abrir otro frente y otro frente y Pero es otro que frente. el principal interesado en que esto se aclare es el presidente de la Pero República. desde luego, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Desde luego. Pero ¿qué es lo que sucede? Como tantas cosas aquí, que hay tantas cosas que atender. El país está en tantos problemas por delante que aparentemente las cosas que tienen importancia desde el punto de vista singular siempre se ven tardíamente. Siempre se ven tardíamente. Yo recuerdo, en el mes de noviembre, tuve una conversación con el presidente cuando me enseñó esa fotocopia. Desde entonces, bueno, yo estuve metido en la cuestión de El Salvador, no me reuní más. En este año no hice reuniones, ni vi papeles, ni me organizaron papeles. Me han podido dar los mismos papeles que le dieron, por ejemplo, al Congreso, como miembro de la Cámara que soy. Me han podido, cualquiera de los compañeros míos, no me los dieron, ni se los dieron a nadie. No me dieron tampoco en Miraflores, sino cuando vine, anecdótico, cuando yo vine aquí para el CDN, porque soy miembro de la Dirección Nacional de Acción Democrática, formo parte del Comité Ejecutivo Nacional en este momento. Yo me extrañé que yo llegué a Caraballeda, al Hotel Meliá, y yo pensé que me iban a caer los periodistas encima, porque estaba en pleno apogeo. Eso hace menos de un mes. No me cayeron encima, ni el jueves en la tarde, ni el viernes, sino que el viernes en la noche, y lo puedo mencionar, viene un periodista del Nacional y me dice que ha recibido instrucciones de su dirección para el día siguiente solicitarme una entrevista y que así han recibido todos los periodistas y que me están esperando como caimán en Boquecaño. Eso es lo que me dijeron. Yo recuerdo que era como las 11 de la noche del día viernes y resulta que yo había traído de Miraflores unos papeles que me había dado Celestino Armas sobre la respuesta que había dado el presidente. Entonces yo le dije, bueno, entonces algo va a pasar mañana, porque si todos los periodistas me van a caer mañana, mejor es que esté preparado. Y como tengo la limitación otra vez de los abogados, que lo que digo y no puedo decir, porque esto no se puede ventilar públicamente, porque ya está en los tribunales, yo me quedé esa noche trabajando viendo los papeles. Y yo emití una declaración, que a lo mejor tú la tienes aquí recogida y puedes decir las 2 o 3 cosas que yo leí, que no es mi costumbre. Yo no leo, normalmente no leo en la televisión, pero yo leí por consejo de mis abogados, que por cierto, no lo pude consultar porque estuve trabajando en la noche y me presenté. Pero lo que quiero decir con esto es que yo no estaba sacándole el cuerpo ni a la Comisión de Contraloría del Congreso, a pesar de que dicen que me hicieron citaciones. No las hicieron como debían hacerlas. Y perdóname que te lo diga aquí, Nelson Chiti, no lo hiciste como lo debió hacer. Tú fuiste y hablaste incluso con Izaguirre como senador, ni siquiera me llamaste a mi casa ni nada, sino que mandaste un oficio que me llegó, por cierto, me lo notificó mi esposa precisamente el día sábado. Y yo unos días antes había estado tratando de comunicarme a través de un diputado para sentarme a reunirme con la comisión, pero ellos querían recibirme en una instancia pública con todo el show que hacen en esas comisiones. Bueno, yo creo que el tema lo hemos tratado bastante. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso, quisiera que nos hablaras un poco del tema de la Comisión de la Verdad, que creo que es algo importante de verdad, no solamente para ti, creo que para Venezuela y para América Latina es bien relevante. Ya regresamos. Yo quisiera, con el permiso de ustedes, televidentes, cambiar ahora el tema, porque el Reinaldo Figueredo ha venido trabajando en los últimos meses en algo que ha tenido muy poca repercusión en Venezuela, pero que tiene muchísima importancia en América Latina en materia de derechos humanos y sobre todo en estos tiempos en que uno ve que la democracia ha perdido tanto vigor, tanta fuerza, y que podemos estar sometidos a situaciones de fuerza
y de violaciones de recursos humanos, que es el trabajo de lo que se ha llamado la Comisión de la Verdad. Yo quisiera que tú nos explicaras brevemente para qué fue nombrada la Comisión de la Verdad y cuáles son los resultados que ha producido la Comisión de la Verdad. Primero, ¿cómo surge la Comisión de la Verdad? En la guerra de más de 12 años que tuvo El Salvador, que dejó más de 75.000 víctimas, cuando las partes se dieron cuenta, o sea, la guerrilla, el FMLN y el gobierno, que no iba a haber una solución militar, empezaron, estimulados primero por fuerzas internas, porque es un problema que solamente le concierne a los salvadoreños como tal, pero interesó a la comunidad internacional y específicamente dentro de la evolución y de los grandes cambios que se dieron en el mundo, eliminación del comunismo, de la Unión Soviética y etcétera, como elemento que formó parte de ese conflicto, se buscaron unos acuerdos de paz. En esos acuerdos de paz participó Venezuela, México, Colombia y España, como los denominados amigos del secretario general y las Naciones Unidas, el propio secretario general de Naciones Unidas, el entonces Pérez de Cuéllar, y el Consejo de Seguridad. Se llegaron a ciertos y determinados compromisos, entrega de las armas, reforma del ejército, de las instituciones básicas del país, mejoramiento de la instancia judicial, pero sobre un tema central de la impunidad, porque se cometieron hechos horripilantes, como fue el asesinato de Monseñor Romero en plena misa. O sea, el arzobispo en el año 1980 es asesinado. ¿En la catedral? No, en una iglesita donde él estaba oficiando por la muerte de una persona que había sido secuestrada por uno de los escuadrones de la muerte. Y que culmina, digamos, como hecho de gran sensación con el asesinato de Monseñor Echezuría, el rector de la Universidad Católica, y de 5 hermanos más, todos vicepresidentes de la Universidad Católica y los más eminentes profesores, y de 2 señoras, su cocinera y su hija. En ambos casos se determinó que esos hechos debían ser buscado la verdad. Y se planteó dentro de los acuerdos de paz entre el gobierno y el FMLN de confiarle al secretario general, con términos que convinieron ellos, que no fue hecho por las Naciones Unidas como una injerencia frente a lo que hoy en día puede estimarse que fue hasta alguna acción sobre la soberanía nacional, pero fue solicitado por ellos, por los que hicieron la guerra y buscaron la paz. Que el secretario general, previa consulta con ellos, designara a 3, ya iba a decir notables, pero prefiero no usar esa palabra, a 3 personalidades de reconocimiento internacional, a quienes se le confiaran con un equipo pequeño qué fue lo que pasó y por qué pasó. Nosotros nos dieron ese mandato y empezamos a trabajar, un mandato que, por cierto, pidieron que hiciéramos ese trabajo en 6 meses. Tuvimos un staff relativamente pequeño y nos planteamos el problema que no había antecedentes para descubrir la verdad en un periodo trágico como este en ninguna otra parte, porque si bien en Chile y en Argentina hubo comisiones que trataron también de ver las profundas violaciones de los derechos humanos que se dieron en momentos de dictadura, eso fue hecho por chilenos y por argentinos exclusivamente. Esta es la primera vez que se le confía a una comisión internacional y dentro de lo que es una evolución del derecho internacional se le confía a 3 extranjeros, al expresidente Belisario Betancur, a un juez norteamericano especializado en derechos humanos, el profesor Thomas Burgenthal de la Universidad de George Washington, en Washington, que fue presidente del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Y a mí como exministro de Relaciones Exteriores, no es mi especialidad los derechos humanos, yo soy economista, pero como Venezuela estuvo vinculado, yo específicamente al proceso, a través de la política del presidente Pérez, de ser el amigo del secretario general, en este proceso me pidieron que integrara
ese panel. Nos confiaron una tarea muy difícil y el tema central de los muchos temas era la impunidad. ¿Qué quiere decir la impunidad? La actuación de escuadrones de la muerte o la actuación de gente de poder al margen de la ley, de las instituciones, porque comprometían a las instituciones, bien sea directamente en las cosas que hicieron o simplemente las instituciones se hacían los locos para que ellos hicieran lo que hicieron. Entre los hallazgos que ha causado sensación, no solamente en El Salvador, sino particularmente en los Estados Unidos, porque hay una que otra persona que ha dicho que El Salvador fue como una especie de laboratorio de la Guerra Fría. Los Estados Unidos invirtieron en 10 años en ese pequeño país $7.000 millones para hacer la guerra contra quienes sostenían del otro lado, que estaban por supuesto apoyados por ese mundo que desapareció del comunismo, apoyaban a la guerrilla. $7.000 millones en un país que es más pequeño que el estado de Aragua y que no tiene sino 4 millones de habitantes y que perdió 75.000 personas en 10 años. Bueno, atacar el tema de la impunidad era atacar el tema, como sale a relucir en este informe, que lo titulamos De la locura a la esperanza, la guerra de 12 años en El Salvador. Sabíamos que íbamos a tener problemas cuando llegáramos a la verdad. Y llegamos a la verdad no porque somos unos sabios nosotros, sino al confiar la gente que quería la paz y quiere la paz en El Salvador, de que un órgano de Naciones Unidas, por el hecho de que se acercara un humilde campesino o un encopetado militar o un exguerrillero o quien fuera, e iba a tener el trato de la confidencialidad absoluta y que de ahí no íbamos a salir nosotros a decirle, ¿tú sabes lo que me dijo? Que el coronel fulano de tal o el ministro de la Defensa, porque está señalado el ministro de la Defensa, Ponce, en el asesinato de los jesuitas, está señalado como responsable de haber dado la orden y que no se dejara testigo. Una convicción moral absoluta, un procedimiento inédito desde el punto de vista jurídico, porque no teníamos facultades como tribunal, no nos dieron facultades de tribunal. Sin embargo, nos dieron elementos que tenían que ver con los tribunales, como por ejemplo, producto del mandato y como consecuencia del desarrollo de los acuerdos de paz, la Asamblea de El Salvador tomó una decisión sobre la amnistía y dijo, serán amnistiados todos menos los que señale la Comisión de la Verdad. A ellos están excluidos. Están excluidos. Ahora están pasando una nueva ley de amnistía, que por cierto es producto de una gran discusión en este momento en El Salvador, donde dice también se incluyen los que están incluidos, que son como 40 y tantas personas que han sido señalados. De lado y lado. De lado y lado. Ahora, en el fondo, los grandes responsables de este horror fueron las grandes potencias que resolvieron montar este laboratorio de guerra en El Salvador. Por supuesto que en El Salvador había un caldo de cultivo propicio para que ocurrieran cosas de estas. Marcel, en parte. Pero yo no quiero hacer ese tipo de juicio. No porque me quiera poner en problema con una potencia u otra. No, esa no es mi manera de ser. Yo creo que lo gran responsable es el desnivel, las injusticias tremendas que existen en El Salvador. Allá hay unas cuantas familias. Antes eran 4, ahora ya vamos mejorando, ya son 8, que son dueñas de El Salvador, que tienen todo. Y uno va al interior y uno ve que la gente, allí sí es verdad que se están comiendo un cable, en un país que tiene todo, porque lo tiene todo, es bellísimo, su gente es extraordinaria. Nosotros recibimos 2.000 testimonios en 3 meses de recoger testimonios. De repente, porque vamos a hablar de la verdad, porque aquí van a decir, bueno, sí, Figueredo y la verdad allá. ¿Y qué es la verdad aquí? Yo vengo a hablar de la verdad aquí en el momento que tenga que hablar de la verdad. Y esta es la única instancia donde yo voy a hablar en un programa de televisión esto que yo he hablado. Porque el resto va para los tribunales. Pero es que no es la verdad nuestra. Es la verdad de los salvadoreños que se atrevieron a hablar, ajustada a ciertas normas que establecimos de rigurosidad
cierto patrón, porque aunque no éramos tribunal, teníamos que actuar dentro del debido proceso, que si hay alguien que era señalado, teníamos que llamarlo. Por supuesto que no podíamos decirle, mire, general Ponce, nos dijo fulano, sutano y perencejo que usted hizo eso porque esa gente podía tener alguna consecuencia. Eso por supuesto que no. Pero le dimos a todo el mundo la oportunidad de darnos su versión. Y en ningún caso nosotros tomamos, de los 32 que están señalados aquí, ninguna conclusión que viniera por parte de un solo señalamiento, de un solo testimonio. Eran varios, más evidencias circunstanciales, más una serie de otras referencias. Por cierto, que si me lo permite, yo te estaba enseñando antes de iniciar el programa, donde más sensación ha causado, aparte de El Salvador, por supuesto, porque ese es su país y ellos tendrán que resolver de qué manera restablecen credibilidad en las instituciones. Nosotros, por ejemplo, planteamos que los jueces de la Corte Suprema en El Salvador deberían, como no actuó la Corte Suprema en los términos que debía actuar, debían quizás renunciar. Eso lo planteamos en la Comisión de la Verdad. Pero en todo caso, en los Estados Unidos se ha armado un lío tan grande, porque el Congreso de los Estados Unidos, que dio del dinero de los norteamericanos 7.000 millones de dólares para librar una guerra, hoy en día se da cuenta de que sospechas que tuvieron allá y que el presidente de los Estados Unidos, que tenía que certificar que no se estaban violando los derechos humanos, hoy en día quedan revelados por este informe. Y tan es así que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Warren Christopher, seleccionó a un panel muy distinguido de personas para que vean toda la documentación secreta que fue manejada durante esos 12 años por el Departamento de Estado, en lo que se refiere a las revelaciones de la Comisión de la Verdad. Ya han pasado 14 días. Nosotros tuvimos 2 días en el Congreso, en hearings. A mí me tocó testificar frente a la Comisión de Relaciones Exteriores, junto con los demás miembros de la Comisión, para hacer los señalamientos de cómo era que habíamos llegado. Y allí mismo se evidenciaron. Y por cierto, que me llamó mucho la atención, la reacción en esa comisión del congresista Torricelli, que dijo que no se quedará una sola expresión de algún funcionario durante esos 12 años que haya dicho bajo fe de juramento en el Congreso de los Estados Unidos que no se ha cotejado con la información secreta que tiene el gobierno de los Estados Unidos y que de acuerdo con sus leyes solamente se puede publicar 20 años después. Ya plantearon la desclasificación. Es más, yo no me meto en cómo los americanos resuelven su lío. Y aquí en el informe fuimos, no porque sea los Estados Unidos, sino cuidadosos para no desviar la atención. No me meto en qué va a pasar y no va a pasar. Lo que sí sé es que durante 12 días seguidos, primera página del New York Times, editoriales del New York Times, del Washington Post, de Los Angeles Times, de todo, porque consideran de una relevancia tan grande, no solamente la materia tratada en El Salvador, sino lo que tiene que ver con el equilibrio de poderes en los Estados Unidos. Entonces, repito, quizás, y te agradezco que me haya dado esta oportunidad, y puedo contestar las inquietudes porque te hice llegar un ejemplar y te hice llegar algunas cosas para que pudieras transmitirle a los venezolanos. No es como dijeron en el Congreso cuando casi me niegan un permiso que pedí y alguno que otro diputado dijo, bueno, si todavía Figueredo estuviera en Bosnia, pero allí, yo no estaba rehuyendo. Yo estaba en una cosa que asumí y que era muy difícil, porque descubrir la verdad, no la de uno, sino la que le dicen a uno, y tener la confianza y la convicción moral de que eso es así, revelarla y hacer recomendaciones como estamos haciendo, incluso con los riesgos que ello implica físicos. Nosotros cuando íbamos a El Salvador teníamos una protección de Naciones Unidas que no podíamos salir para ninguna parte, como no fuera con una seguridad muy intensa y muy profesionalizada. ¿Por qué? Porque allí sí existen, con toda la impunidad del caso, y por eso se hicieron eso, escuadrones de la muerte. Allí sí existen y sí existieron procedimientos que quedan revelados en algunos casos.
porque evidentemente en 6 meses no se puede describir la tragedia de un pueblo de 12 años. Bueno, muchas gracias, Reinaldo. Lamentablemente se nos termina el tiempo. A ustedes, amigos, les recomiendo la lectura de este informe, De la locura a la esperanza. Es el informe de la llamada Comisión de la Verdad para El Salvador, y creo que ahí podemos aprender mucho. Ahí podemos aprender, entre otras cosas, por qué es tan importante poder discutir de una manera civilizada, con confianza, con respeto por la contraparte, los problemas que nos aquejan, para que Venezuela nunca tenga que pasar por un horror como el que describe este libro. Muchas gracias, Reinaldo. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a las 10 de la noche. Y en los papeles me encuentro con que el 22 de febrero... ¿Me permite que te interrumpa? ¿Cómo no? Un solo momento antes ¿Cómo no? que llegue a lo específico, porque yo creo que has hecho una reflexión importante. En la época en que estaba sucediendo la tramitología que hoy en día se está escudriñando con una lupa por varias instancias, recuerdo que en este mismo canal de televisión hice un primer plano contigo. Recuerdo algunos episodios de ese primer plano que me diste una buena lección y la asimilé. Y yo lo traigo a colación porque solamente quiero resaltar una cosa. Yo recuerdo que te dije en el contexto de ese programa que los venezolanos estábamos desinformados, intrínsecamente desinformados. Yo, por ejemplo, siendo el asesor del presidente Pérez en su campaña, y él iba a ser el próximo presidente, no tenía, por ejemplo, acceso a ver la información que debían recibir todos los venezolanos sobre las cuentas del Banco Central, porque alguien decidió de que no era conveniente que se publicara. Recuerdo que en el programa te planteé, por ejemplo, que nosotros fuimos al exterior y no sabíamos recolectar la información de la banca comercial sobre cuáles eran las cartas de créditos que habían sido otorgadas para saber si íbamos a hablar con los japoneses porque habían dado las 2/3 partes o la tercera parte. No sabíamos. Aquí se ha deteriorado tanto la fibra de funcionamiento del Estado que hasta los propios ministros les esconden información, pero no porque existe un propósito maligno, malévolo, maquiavélico, sino sencillamente porque somos así los venezolanos. Nos gusta hablar paja. Bueno, yo en ese caso de la deuda, perdona esta breve desviación, pero yo no creo que fue porque los venezolanos somos superficiales y habladores de paja. En el caso de la deuda yo sostengo, y tú me lo has oído en muchas oportunidades, y los televidentes también me lo han oído muchas veces, que ha sido deliberado. La primera renegociación de la deuda es uno de los actos más perversos contra la República en toda su historia desde 1800. El presidente de la República en Consejo de Ministros puede hasta un 5% hacer transferencias por rectificaciones dependiendo de las prioridades que puede. Al día siguiente, 2 días después, por ejemplo, hay una inundación, un terremoto en el país, Dios no lo quiera, y no están previstos los recursos en el ministerio correspondiente, entonces se toman una determinación de transferir 500, 1000, 1500, 2000, 10.000 millones de bolívares. Y no se puede decir con eso, caramba, apenas al principio ya se está haciendo rectificaciones. Tienen que haber elementos de juicio para hacer esa rectificación. Y eso se hace por conducto de una normativa claramente establecida y reglamentada. Dicho sea de paso, yo establecí un reglamento, valiéndome de la experiencia que tenía el gobierno del presidente Luxuncho con respecto a esas rectificaciones, 15 días antes, para asegurar que cualquier rectificación se originara por el despacho correspondiente y no mediante simple cuenta con el presidente de la República, sin recaudo que lo sustentaran y sin los trámites. Y en ese reglamento estaba taxativamente señalado que no se admitiría a nivel de Consejo de Ministros como no se ciñera a este normativo. Eso es lo que quería decir como un elemento aclaratorio. Eso que tú acabas de señalar está además regulado en la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario y en la Ley Orgánica de la Hacienda Pública. Desde luego.
De acuerdo a la normativa legal vigente Sí. que tú acabas de señalar en este momento, el ministro del ramo, que en este caso era el ministro de Relaciones Interiores, Es correcto. debía solicitar la opinión de la Oficina Central de Presupuesto, Y la así se OCPRE, hizo. y con esa opinión ir al Consejo de Ministros y pedir la rectificación Y así de se hizo. partida. Sin embargo, el doctor Izaguirre declara en el Congreso que él fue sorprendido en el Consejo de Ministros cuando se presentó esa rectificación de partido. Entonces uno se pregunta cómo puede haber sido sorprendido si para presentar la rectificación de partida él tenía que haberse dirigido previamente al director de la OCPRE, obtener la opinión favorable de la OCPRE, 210 hasta hoy. Y creo que los responsables de eso nunca han tenido el valor de explicarle al país por qué lo hicieron. Porque saben Yo creo que muy es bueno bien que eso se ventile que oportunamente. actuaron defendiendo otros intereses que no eran los de Venezuela. Y por eso yo creo que el país siente el desprecio que siente por ellos hoy en día. Pero el caso de la partida secreta es distinto. Tú decías que no había señalamientos concretos de hechos irregulares. Entonces yo te decía, el primer señalamiento concreto de un hecho Comprobado, irregular. ¿no? Yo no he dicho que no sean Yo te voy a concretos. decir Concretos otro. han dicho muchas cosas, pero comprobado. Ok, comprobado tenemos que el Procurador General de la República, que es una persona seria, o sea, el doctor Socorro es un hombre serio, Sí, que sí. desempeñaba su cargo con mucha dignidad y que dio una opinión y después se dio cuenta por una serie de publicaciones de que le habían ocultado información. No sé si él se lo va. habían ocultado, por lo menos... Bueno, él dice que no se lo habían dado. Bueno, no sé, pero no sé, porque yo también vi un programa donde Gonzalo Pérez Hernández le agarró y le enseñó unos papeles y unas cuestiones, y entonces sobre esa base se construye toda una teoría. Se dice, aquí hubo una intención oculta, malévola, para no enseñarle, para que él se pronunciara, un tipo honesto, e incluso pudiéramos interpretar hasta ingenuo, porque aquí la honestidad la quieren poner de sinónimo de ingenuo Sí. o de torpeza. Alguien por ahí utilizó una expresión, que no lo voy a decir, de que yo no era tan torpe. Quizás era torpe, pero no tan torpe. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver algunos hechos concretos. Creo que el 22 de febrero de 1989 se reúne un Consejo de Ministros para aprobar un cambio de una transferencia de una partida, Una rectificación. una rectificación de partida a la partida de Del Ministerio gastos de Interior. seguridad y defensa del Estado. Esa solicitud, de Yo creo que es acuerdo, bueno explicarle a los venezolanos qué es una rectificación de partida muy sucintamente. En el presupuesto de todos los años se establece un porcentaje por ley. Buenas noches, amigas y amigos de Primer Plano. Nuestro invitado de hoy es el doctor Reinaldo Figueredo, quien está en el centro de todo este problema de la partida secreta y los 250 millones que, según algunos, embolsilló el presidente. ¿Qué nos dices tú sobre eso? ¿Cuál es la verdad de lo que pasó ahí? Mira, Marcel, yo creo que este último huracán que se ha armado en el país tiene mucho que ver con una percepción colectiva de para qué servimos los venezolanos, para qué sirve nuestra democracia, para qué sirven sus instituciones. Porque desde hace tiempo vengo observando como actor en la vida pública nacional y también como observador de esta vida pública, que pareciera que nosotros queremos llamar la atención del mundo entero por ser lo peor de los peores. Y por lo tanto, si hay que poner en duda una actuación de un jefe de Estado, se le pone desde la A hasta la Z y no se le reconoce absolutamente nada, porque esa es la forma de hacer una transición, me pregunto. Ahora, tu pregunta es muy específica. Mi respuesta quizás no es tan específica por las limitantes que existen sobre el particular. ¿Cuáles limitantes? En primer término, lo que tiene que ver con gastos de seguridad del Estado están enmarcados dentro de una
de unas leyes, de unas normas que requieren estricto cumplimiento. Hay sospechas importantes, pero no he visto en ninguno de los señalamientos que he podido apreciar hasta ahora, trátese de las tantas instituciones, Comisión de Contraloría, Fiscal General de la República, Contraloría General de la República, actuación de la causa R frente a la Corte Suprema de Justicia para intentar un antejuicio de mérito al presidente, donde hicieron varias acusaciones, CanTV, 250 millones, etc. Y ahora la última, la actuación del fiscal por ante la Corte. Pero no he visto en ninguno de los elementos un señalamiento específico de algún hecho indebido, específico, comprobado y debidamente sustentado para que haya una acción correspondiente. Yo creo que es importante este preámbulo que tú has hecho en el sentido de plantear la posibilidad de un elemento político en la discusión del tema de la partida secreta, y yo no dudo que lo haya. No, yo por lo menos personalmente no tengo la menor duda de que indudablemente hay mucho de político. Pero independientemente de lo político, hay una serie de hechos que ocurrieron y de contradicciones en los testimonios de los funcionarios que han estado participando que llaman mucho la atención. Aunque no es el primero cronológicamente, indudablemente el de más impacto es la renuncia del Procurador General de la República. Porque el Procurador General de la República en este caso es el abogado del presidente y es el defensor de los intereses patrimoniales de la República. Y cuando el propio abogado del presidente le dice que renuncia porque considera que le han ocultado la verdad, que lo han engañado, algo muy grave está pasando. Porque Nelson Socorro no es un improvisado, Nelson Socorro es una persona seria, con una tradición en el mundo jurídico venezolano, en el mundo académico, en el Congreso de la República. O sea, estamos hablando de un abogado serio, ejerciendo un cargo importantísimo, que le dice al presidente, me voy porque usted me está mintiendo. Entonces, eso a mí personalmente me llama profundamente la atención. Entonces, me leo los papeles